Vamos allá. El día de hoy. Bienvenidos entonces a Gato Culto, en donde valoramos el conocimiento, en donde podemos hablar temas de ciencia, de salud, de temas sociales, de tecnología y podemos abordar de manera filosófica argumentos a favor o en contra de la existencia de Dios. El día de hoy les traigo el tema para las personas que quieran subir a compartir, si es que existen las verdades absolutas. ¿Ya? Vamos a ir con una intro referente a las verdades absolutas para poder entregar un poco de información antes de que comencemos con la dinámica para las personas que quieran subir. Dele tap a la pantalla para llegar a más personas. Definición de verdad. Entonces vamos desglosando un poco lo que sería la verdad absoluta para poder entenderla y abordarla de la manera correcta. La verdad se define como la concordancia entre lo que se afirma y la realidad que podemos llevar de manera interobjetiva, ya de los hechos. Es un concepto fundamental en filosofía, en lógica y en ciencia, y su interpretación puede variar según el contexto en lo cual lo estemos utilizando. En filosofía, lo que nosotros conocemos en filosofía, no llegamos a verdad, llegamos a asertividades. Está asociada con la coherencia en sistemas de pensamiento, la correspondencia con la realidad o el consenso entre un grupo. En ciencias, a lo que nosotros le llamamos hechos, son veracidades que son parte de una aproximación basada en la evidencia empírica y sujeta a revisión constante. Hasta que se demuestre lo contrario, les podemos llamar hechos. En definición, podemos hablar de lo que sería lo que se llama absoluto. ¿Ya? Absoluto se refiere a algo que es independiente, inmutable, completo y universal, sin depender de condiciones externas o contextos, ni tampoco de un sujeto. En filosofía, el absoluto es un concepto que representa la totalidad o perfección incondicional. En lenguaje común, se refiere a algo que no admite excepciones o modificaciones. Definición de lo que sería entonces, ya conociendo este desglose etimológico de la palabra, entonces definición de verdades absolutas. Las verdades absolutas son aquellas que se consideran inmutables, universales y válidas en cualquier circunstancia, sin importar el tiempo, no debe haber un sujeto, el lugar o el contexto del cual se esté indicando. Por ejemplo, ¿a qué le podemos llamar una verdad absoluta? A nada, ya que la filosofía busca certezas, mientras que la ciencia busca veracidades. Entonces, de manera coloquial, cuando los filósofos de TikTok comúnmente, o ocurre solamente aquí, ocupan la universalidad referente a un contexto de un sistema, ¿ya? Y a eso lo llaman ellos verdades absolutas, como por ejemplo decir 2 más 2 es igual a 4. O sea, están utilizando un sistema cerrado, están llevándolo a un tema universal y que no tenga ningún tipo de inmutabilidad. Y para ellos eso es una verdad absoluta, lo cual no es simplemente una verdad absoluta, depende del contexto y el sistema cerrado del cual estemos hablando, porque si estamos hablando de 2 más 2, podemos decir que es 3,9 periódico. Así que va a depender del contexto en el cual lo estemos utilizando. Por ejemplo, se considera en verdad absoluta en matemáticas dentro de un sistema axiomático dado, o sea, en un contexto cerrado y en un sistema predispuesto. ¿Ya? Y así nosotros lo pudimos ocupar como herramienta del lenguaje para poder llevarlo a cabo de manera universal para que todos entendamos de lo que estamos hablando. Pero no requiere que sea una verdad absoluta. ¿Ya? Ahora, ¿por qué entonces no existen las verdades absolutas? Por la subjetividad humana. Nuestra percepción y conocimiento del mundo están influenciados por factores culturales, lingüísticos y personales, así como cualquier tipo de índole que nosotros podamos manejar mediante un análisis riguroso, ya sea filosófico o científico. Las contextualidades de las verdades suelen depender de un marco de referencia, de un contexto específico y de un marco referencial, como social, científico o filosófico. Entonces, la provisionalidad del conocimiento, lo que consideramos cierto puede cambiar a medida que obtengamos nueva información. El lenguaje y la relatividad, los significados y definiciones varían según el idioma, la época y se van recondicionando según el momento en el cual vayamos viviendo.
Recordemos que la etimología y las definiciones se van adaptando al nuevo mundo y van cambiando. Eso sería la primera introducción y comenzaremos abordando el tema de si existen las verdades absolutas. Así que bienvenidos a Gato Oculto, en donde valoramos el conocimiento. Sobre el pensamiento, la opinión personal y la información real. ¿Ya? O la información, o la información empírica. El tema es que hoy en día lamentablemente confundimos la opinión personal por sobre la información real. Y ahí es donde yo quiero poner hincapié, Gato, al tema de lo que tú estás diciendo. Hablamos del concepto de la verdad, pero ¿qué es la verdad? Independientemente absoluta, la verdad individual, la verdad de la que cualquier persona puede interpretar como una verdad. Porque si hablamos de verdad, también estamos dentro del concepto de la realidad del individuo o de la persona o del punto de vista desde el observador. Buen punto. No sé si escuchaste la intro. Ahí definí lo que sería la verdad, lo que Sí, sería... algo alcancé a enganchar al último. Vale, te lo repito. Definición de verdad sería la verdad se define como la concordancia entre lo que se afirma y la realidad objetiva referente a la subjetiva, ¿ya? De los hechos que podemos llegar en consenso de manera universal, es un concepto fundamental en filosofía, en lógica y en ciencias. Y su interpretación puede variar según el contexto de lo que estemos hablando, ya sea filosófico o sea científico, si es que es llevado de manera rigurosa a un ámbito y un contexto específico, ¿ya? En filosofía, lo que encuentran en filosofía se llama asertividad, ya que está asociada con la coherencia en sistemas de pensamiento, la correspondencia con la realidad o el consenso entre un grupo. En la ciencia se buscan aseveridades, que es una aproximación basada en la evidencia empírica y sujeta a revisión constante hasta que se demuestre lo contrario, se manifiesta como un hecho. ¿Qué es absolutes? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo? ¿Cómo defines absolutes? Ya definiste qué es verdad, ahora define absoluto. Definición de lo que sería absoluto. Se refiere a algo que es independientemente inmutable, completo y universal sin depender del sujeto ni condiciones externas o contextos específicos. En filosofía, lo absoluto es un concepto que se representa en la totalidad o perfección incondicional no dependiendo de un sujeto. En lenguaje común se refiere a algo que no admite excepciones o modificaciones. Disculpa, ¿de qué autor está sacando esa definición absoluta, por favor? Eh, Te busco todas las definiciones por cada autor. Vale, no tengo problema. No, te pregunté, ¿según qué autor está definiendo eso? Dame un segundo. ¿O es la IA? No, no ocupo IA porque es demasiado erróneo. Claro, sí, exactamente. Estás ocupando IA. No ocupo IA porque no me gusta la desinformación y odio que se desinforme. Y la IA no es un buen catastro de poder hacer una revisión. Bueno, aquí yo creo que estoy equivocado. De hecho, en básicamente todas las filosofías justamente se usan los autores como referencia para poder distinguir y abstraer eh, un concepto de otro. No necesariamente. Ok, O sea, un autor puede definirse. vamos allá. La definición de verdad que te entregué es de Aristóteles, de Immanuel Kant, de Alfred Starsky también, y la definición de absoluto es de Hegel, de Spinoza y de Platón. Y la definición de verdad absoluta, en la que mencioné, es que es de René Descartes. Es falso. No dice textualmente eso. Te lo digo por cada uno de ellos, entonces, que no hay problema. Eh, en Aristóteles, por ejemplo, la definición de lo que sería verdad en su obra Metafísica define lo que sería la verdad como decir de lo que es, qué es, y de lo que no es, qué no es. Esto corresponde a la teoría de la correspondencia de lo que sería la verdad. Y aquí estamos hablando de lo intersubjetivo. Immanuel Kant,
en su filosofía crítica, introduce la idea de que el conocimiento humano está limitado por las estructuras mentales, sugiriendo que la verdad siempre está mediada por nuestra percepción del sujeto. De Alfred Starsky, desarrolló la teoría que se llama semántica de la verdad, en la que la verdad se define dentro de un lenguaje formal, una proposición de verdades si corresponden a los hechos tal como se describen en su metalenguaje. En definición de lo que sería absoluto, en Hegel, su concepto de absoluto describe una totalidad dinámica que se realizan en el desarrollo histórico de la conciencia y el espíritu. En Spinoza, en su obra Ética, describe a Dios o la naturaleza como el único ser absolutamente infinito y autosuficiente de base de toda la realidad. En Platón, en su teoría de las ideas o formas, propone que existen entidades perfectas e inmutables que representan lo absoluto, aunque están más allá de la percepción sensorial, que no pueden salir de lo Te intersubjetivo. pregunté qué es una verdad Definición de verdad. absoluta, se llama Torre. Tú me preguntaste de dónde saqué la definición. Claro, te pregunté qué es una verdad absoluta. ¿Según qué autor? Exactamente. Te acabo de darte la definición de cada uno de ellos referente a sus obras. Sí, pero yo pienso que tratar de complementar dentro del argumento o dentro del cuestionamiento que tengamos nosotros, no dentro de la teoría o de las corrientes filosóficas que existen a través de la historia. Yo pienso que la verdad absoluta estaría resumiéndose en la conclusión de un comportamiento trascendental en la historia del ser humano en el cual el resultado siempre es el mismo. Por ejemplo, el paralelismo, un ejemplo, por dar un ejemplo, o el creacionismo. ¿Me entiendes o no? O, por ejemplo, tú estabas hablando de Hegel, o de, por ejemplo, otra teoría del materialismo dialéctico, o el materialismo histórico de Marx y de Hegel. Son filosofías, son corrientes filosóficas que nosotros como seres humanos las interpretamos dentro del punto de vista del cual nosotros logramos llegar a entender o tener un discernimiento, un razonamiento por un buen discernimiento. No sé si me explico bien, gatito. El tema está en que para mí una verdad absoluta es, lo dije recién, es el resultado del comportamiento de ciertos patrones del ser humano que he tenido a través de la historia y lamentablemente yo los veo desde un punto de vista personal, ahora voy a dar una opinión personal, diciendo que lamentablemente nos convertimos en patrones cíclicos y enfermizos por generaciones repitiendo exactamente lo mismo, por siglos. La verdad absoluta parte de la base del innatismo y los fractales y los glóbulos fractales. No digas mamadas así de que... Un ejemplo de absoluto sería, por ejemplo, el principio de causalidad, ¿no? Todo causa bajo las mismas circunstancias va a dar el mismo efecto siempre. Es una verdad absoluta. Es una verdad absoluta. Claro. Interpretada por... No, ojo, gato. Me interesa porque justamente si se interpreta por el humano o no se interpreta por el humano, va a seguir operando de manera eterna eso. Ahí está el gran problema. Espérame, aquí el tema es el siguiente, espérame, gato. Es que espérame, oh, Dios. Oh, me dolió la cabeza, güey. Me dolió la cabeza, güey. Pero mira, yo sí, por ejemplo, después no necesitamos sarcasmo. Hay que tener un grado de humildad y respeto, porque las opiniones no porque uno tenga la razón, el resto significa que está equivocado. No lo estás teniendo, me permito pararte porque tú no lo estás teniendo. Pero no sé si escuchaste. No porque tú tengas la razón, sí, porque tú creas tener la razón, significa que el resto está equivocado. La razón no se tiene, güey. Aquí hay un asunto muy... Ocurre que aquí no se atacan en mi live a las personas, se atacan los argumentos. Así que cualquier persona que suba y yo podemos atacar tu argumento sin ningún problema. Así que no te sientas atacado como persona, porque nadie te ha atacado como persona. Dale, Loquio. Sí, y lo repito, desprogramador. El asunto no eres tú. Ay, perdón, ¿se escucha muy feo? Ahí sí. Ahí, mejor. El asunto no es lo que dijiste. O sea, lo que dijiste no tiene dos ápices de sentido. O sea,
el hecho de un proceso repetitivo de comportamiento o de pensamiento no le da validez. O sea, ni tiene la cualidad de decir que eso dota de verdad a las cosas. O sea, nada más. O sea, y cuando fingimos o traemos términos como fractalidad, y, o sea, güey, realmente estamos hablando desde la. Desde cualquier punto, porque si yo te pido que especifiques como un comportamiento repetido, no sé, por ejemplo, de personas que se han dedicado a pensar en lo místico desde la, no sé, desde la alquimia, hasta gente que hoy te lee el tarot y que te vende cuarzos. O sea, ¿cómo es que eso lo dota de validez? ¿O cómo eso lo vuelve fractal? O sea, No, pero es que el problema es que tú estás confundiendo metafísica con física. La alquimia o la astrología o la teología son conceptos netamente, lamentablemente son conceptos relativos a la realidad misma de la cual nosotros estamos. Por ejemplo, la astrología. ¿Qué es la astrología? ¿Una ciencia o una pseudociencia? Yo estoy refiriéndome antes y dije de los fractales. Lo que pasa es que el ADN, o sea, los fractales en el ADN se llaman glóbulos fractales. Se ha encontrado a través del código genético que hay una información residual. Por ejemplo, en la computación la información se percibe con información binaria, 0 y 1. El ser humano recibe la información no con 0 y 1, sino con llamados fractales. Y estos fractales se llaman glóbulos fractales que están en el código genético del ADN del ser humano, los cuales se repiten en el tiempo sin la necesidad de tener una relación directa. Y ahí entramos en el innatismo. Te invito a investigar el innatismo y los glóbulos fractales actualmente por las investigaciones que se han hecho a través del ADN y el código genético. Loli, pero las verdades absolutas existen, eso es obvio. O sea, evidentemente creo que Gato Oculto hace una definición ad hoc de lo que serían verdades absolutas, ¿no? Que no dependen del sujeto, pero él interpreta que no depende del sujeto como que no pasen por el sujeto, pero justamente eso no interesa. Justamente las verdades absolutas operan antes del sujeto, en el sentido de que justamente si no las abstraemos, obviamente no sabríamos que son verdades absolutas, pero operan evidentemente antes de esto. Bueno, eso sí, ahí es como decir si el ente existe independiente de su interpretación. Realmente ahí la respuesta es no sabemos, ¿verdad? Porque no podemos pensar en una. La respuesta es sabemos, justamente por el principio, no solamente sabemos. De Parménides. No, a ver, espera, el problema es... O sea, no sabemos si había existencia antes de nosotros. Qué buena pregunta acabas de hacer, te lo voy a contestar con otra pregunta. ¿Tienes conocimiento antes de nacer? Antes de nacer, ¿sí? No, pero ahorita tengo conocimiento de que existió antes de mí. Si no, no habría historia ni siquiera. ¿No te parece? ¿Qué está pasando por el sujeto? No, sí, Churrillo. ¿No te parece, Gato Oculto, que si no supiéramos sobre el pasado antes de nuestra existencia, no sabríamos ni siquiera la historia? Estás echando por la boca todo el método histórico, amigo, todo el método científico. Todo lo contrario. Estimado, mira, yo imbécil, amigo. Gato, yo pienso que, por ejemplo, para poder venir a dar un argumento o dar una idea o un concepto, primero deberíamos tratar de averiguar y tampoco quedamos, disculpa, no, tampoco quedamos, mira, yo creo que lo más importante es tratar de investigar cuando alguien está dando una información o un argumento distinto al cual nosotros creemos que es el correcto. Y ahí tenemos la tecnología hoy en día. Gato Oculto, te invito a revisar qué es lo que es el innatismo y los glóbulos fractales en el ADN. Ahí sí, vamos a entenderle lo que yo estoy tratando de expresar. Ya, perfecto. Los glóbulos fractales son las estructuras que se van formando cuando el ADN se compacta en las células. Y son una forma de poder modelar la arquitectura de la cromatina. Es solo eso, nada más que eso. Y eso es información, por Gato Oculto. Y la información después se trasciende en los mismos glóbulos, no necesariamente tiene que tener relación con el individuo. Y ahí está el innatismo. Sí, siempre mediante la genética vas a pasar información hacia tus progenies, pero no es tan así como lo están mostrando. Pero Gateo no respondió mi pregunta, ¿no? O sea, es evidentemente, la pregunta sería, ¿no?
¿Es posible tener acceso a conocimiento Por ejemplo, ahora, justamente antes de la existencia de ahora por nuestra ejemplo, hay muchas verdades absolutas realmente que que sí, se o sea, asumen, Da hay uno, muchas hoy, verdades, da hay uno, muchas da verdades uno, que hoy ahora, en día los seres humanos. ahora bien, obviamente, ¿no? da Las uno. verdades sí, bueno, yo estaba hablando. Gato oculto, mi pregunta sería, ¿podemos conocer lo que había antes de nuestra existencia? Responde sinceramente sí o no, gateo, por Sí, favor. mediante estudios rigurosos, mediante la filosofía de la razón Ok, lógica o perfecto, entonces, mediante la ciencia que estaría pasando una información de manera intersubjetiva en la cual nosotros podemos definir lo que pudo haber acontecido anteriormente. A lo que la filosofía puede llegar es asertividades y lo que puede llegar las ciencias y lo que puede llegar las ciencias es solamente a severidades. no, de hecho la filosofía puede llegar hasta el grado de verdades absolutas. En cambio la ciencia justamente No, a grados de certeza que son probabilísticos y contingentes a contar con mejor información y evidencia que puedan corroborarlos o incluso denegarlos, ¿no? Pero ahora bien, ¿no? Con respecto no, al no. acceso de información, conocimiento y verdades antes de nuestra existencia, justamente es obvio por deducción. ¿Sabes lo que es una deducción, gato oculto? ¿Deducción? Sí. Más bien, el último video que subí a mi canal explico lo que sería la deducción. Si lo quieren ver, Vale, ¿qué es una deducción? Explícamelo en grosso modo. invito a todas las personas que están presentes que vayan a ver mi último video de cómo se busca una deducción en ciencia y en filosofía. Vale, por favor, explícame qué es una deducción. A ver, si vamos a comenzar a hacer preguntas de definiciones en cada cosa que hablemos, una de dos. Yo no voy a tratar con la idea de que si estamos hablando lo mismo o no estamos hablando lo mismo. Obviamente estamos hablando del mismo sentido, así que una deducción es un proceso que se hace de manera lógica que te ayuda a permitir derivar conclusiones de manera específica. Y esto se hace mediante premisas generalizadas. Vale, perfecto. Bueno, estaríamos de acuerdo, ¿no? Que la existencia no pudo comenzar a existir, sino que es una constante. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? La existencia es una constante, si te estás refiriendo a que la existencia de la nada, nada viene, si te estás refiriendo a eso. Claro, evidentemente siempre tuvo que haber existido algo o Sí, muchos algos, ¿no? Para exacto. poder justamente fundamentar la realidad. En este mismo sentido, es posible que haya existido algo Para de manera eterna fundamentar y el eso ya sería... concepto. no, y justamente eso sería una verdad absoluta, el principio de Parmenides. Pero sabes que es un concepto. Claro, una abstracción mental, por definición. Sí, no, no lo hace cierto, lo hace asertivo. ¿Qué es cierto y qué es asertivo? ¿Qué diferencia hay? O sea, perdón, no lo hace una verdad, lo hace asertivo. Que lo vemos como ¿Y qué, deducciones, no es nuestra realidad cada vez que lo analizamos. Eso no es una verdad, eso es asertivo. Es y como no es decir, nada existe la en verdad todo caso? absoluta porque todos nos vamos a morir algún día. Eso es una verdad absoluta, eso es ilógico. Eso es una asertividad, porque lo vemos como una Una, comparativa, una, como ejemplo No, bueno, perdón, pero hay repetitivo. una concordancia justamente entre lo que se afirma y entre lo que es a la hora de eh, afirmar justamente de que la existencia tuvo que haber existido siempre. aquí, Nada aquí, más. aquí, aquí contradictoriamente estamos sacando literalmente una tesis de una síntesis para hacer una antitesis. Yo no acepto las verdades absolutas. Claro, pero evidentemente, Ayuden a ese hombre, por evidentemente, favor. evidentemente Gato Oculto no acepta las verdades absolutas porque tiene una definición sesgada de verdad absoluta y es que no pase por el sujeto y eso es absurdo justamente porque algo puede ser absoluto y pasar por el sujeto y aún así no necesariamente debe quitarle lo absoluto y lo trascendental. O sea, es absurdo lo que plantea Gato Oculto. Es absurdo. Ok, vayamos allá. Te lo voy a plantear de una manera. ¿Me puedes demostrar la realidad objetiva sin pasar por el sujeto?
Claro, evidentemente. en donde está basado todo nuestro conocimiento. Dale, por favor, demuéstrame la realidad objetiva sin pasar por el sujeto. Sin pasar por el sujeto. ¿A qué te refieres con eso? Sin pasar por el sujeto, dame una demostración de la realidad objetiva, por favor. ¿A qué te refieres con sin pasar por el sujeto? Que no hay un sujeto de por medio. Vale, pero es absurdo de nuevo. Estás pidiendo yo a un sujeto que te demuestre sin pasar por mí. Obviamente algo que es objetivo, o sea, eso es obviamente imposible. Pero eso no es absoluto. Exactamente, es imposible. Tú no puedes interpretar o hacer una percepción o hacer un conocimiento de algo sin el sujeto. No puedes decir que la verdad absoluta, más bien la verdad absoluta en sí es un compuesto filosófico, es un ilógico en sí mismo. Entonces podríamos decir que no existe, no existe el observado sin el observador. ¿Puedes observar algo sin el observador? Mi pregunta sería, Gateo, ¿las cosas existen sin el sujeto? Pregunta seria. Te lo acabo de decir. Pregunta seria, por favor, respóndela. Sí, te lo contesté anteriormente cuando me lo hiciste. Vale, ¿las cosas existen sin el sujeto? ¿Existe ¿Sí algo antes de que tú nacieras? Sí, las cosas existen sin el sujeto, pregunta seria. Te lo acabo de contestar. ¿Existe algo antes de que tú nacieras? ¿Para ti? Sí, sí. Sí. Una pregunta. Sí, algo antes de que tú existieras. Una pregunta, gato oculto, mira, disculpa, amigo, mira, disculpa, el que está hablando, mira. Disculpa, estoy teniendo una dialéctica con gato oculto, por favor. Dale. Sí, te responde que sí, gato oculto. ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿qué de malo tiene? O sea, mis padres evidentemente existieron antes que yo. Yo soy un efecto en sí mismo, soy efecto de mis padres, soy producto de mis padres. O sea, es obvio. Mira, obvio no quiero intervenir, pero yo creo que deberíamos tratar de darle un concepto a la conversación un poquito, no sé, yo creo que un poquito de más humildad y tratar de sacar el sesgo y tratar de competir con los argumentos, porque aquí no es una competencia de ego, estimado. Aquí es entregar información y que todos aprendamos. Nadie es dueño de la verdad, por lo mismo Gato Oculto está haciendo este live. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta a todos se la atribuyen pensando en lo que ellos quieren creer, que es absoluto. Y ahí hay un problema y un error de sesgo de confirmación. Bueno, pero al fin de cuentas no interesa, porque o sea, la verdad absoluta, a ver, si no existen las verdades absolutas, sería verdad absoluta que no existen verdades absolutas, así que al fin de cuentas sí existen. O sea, en realidad yo estoy acá demostrando una verdad absoluta más allá de la que yo estoy demostrando. Eso es lo que estás haciendo. ¿Cómo? Estás haciendo simplemente un compuesto etimológico, nada más que eso. No, de hecho, justamente si las verdades absolutas no existen, sería absolutamente verdadero que las verdades absolutas no existen. O sea, eso es obvio. Sí, pero tratemos de verlo desde el punto de vista externo, de un tercero, por ejemplo. Hoy en día, ¿quiénes son los que se atribuyen la verdad absoluta? Hay dogmas políticos y religiosos que te infundan una realidad que es la cual te hacen creer que es lo correcto. Y tú lo aceptas como propio porque crees que es así, porque se repite por patrones desde que naces. Porque, mira, si nosotros vemos la diferencia, el nombre prácticamente es una etiqueta. Tu cuerpo es un envase. Y tu pensamiento es el que domina todo. O sea, al fin y al cabo, ¿qué realmente somos? Si al fin y al cabo el ser humano está compuesto de un porcentaje animal y un porcentaje racional. ¿Cuán racional somos? ¿Cuánto animal somos? Pregunta, ¿renegamos de nuestra esencia? ¿La existencia es algo absoluto, correcto? La existencia es algo absoluto. Responde. Estoy tratando de entender tu análisis. A ver. Lo que pasa es que estás sesgado a una postura filosófica y de ahí te estás armando tu... Por favor, ¿puedes responder? Perdón. Déjame descartar a alguien porque mando la invitación sin querer. Ya, mientras busca la respuesta de Gato Oculto, la cifra, estimado. Voy a buscarla porque parece que no la estoy buscando. Estaba sacando a alguien que mandó la invitación sin querer. Ocurre que... No. No. O sea, la existencia no es algo absoluto. Dime por favor, en todo caso, ¿no? Si la existencia no es absoluto,
Bueno, No, entonces, es una herramienta del lenguaje para nosotros poder entender y poder comprender nuestro entorno. Es simplemente eso. Nosotros le llamamos a la existencia que es un hecho en por nuestra realidad. favor, Pero la cosa podrías es que decir tú que... estás tomando la verdad absoluta. Y la verdad absoluta, te digo el tiro, que es imposible Mm, es una imposibilidad humana no, llegar no, a no estoy tal. hablando de verdad, amigo. Estoy hablando ahorita de Yo te existencia. estoy hablando de ¿Sabes, por asertividad favor? y veracidad. La Beto filosofía busca Culto, asertividad, no Beto busca Culto, por verdades favor. Beto absolutas. Culto, Beto Culto. Por favor, ¿qué significa existencia y qué significa absoluto, por favor? Vamos a seguir con definiciones. Claro, evidentemente, si tú afirmas que no existen, que la existencia no es absoluta, tienes que saber qué es existencia y qué es absoluto. No, creo que Ya, pero es mira, obvio. Coto, yo pienso que son demasiadas preguntas sin tú responder ninguna. Para ti, ¿qué es la filosofía? La Que filosofía según él, justamente es una herramienta, ¿no? lo primero que Y tiene varias dijo posturas. fue que la filosofía sí tiene verdades absolutas. Eso fue lo que su postura. Pero eso es una postura. No, mira, a ver, No me está dando un argumento. Ese sí, es el problema. exacto, exacto. Ahí está el problema, Coto. El problema es que tú estás dando una opinión personal por sobre el argumento real o el dato duro. Ahora la filosofía está establecida dentro de las corrientes políticas como un pensamiento que promueve el cuestionamiento de lo establecido. O sea, te hace creer menos, te enseña a creer menos y pensar más, amigo. Usted cree más y cree y piensa menos. Ese es su problema. Ahora usted está tratando de hacer preguntas para competir con argumentos no sé, si cuál es tu idea de invalidar el argumento de Gato Culto, te molesta que haga un live, porque veo soberbia y orgullo y capricho de tu parte, compañero. No, Y es que es absurdo no te veo abierto a rechazar la información. estimado, por favor, disculpe. Lo que pasa es que es A mí me absurdo, gusta ¿no? entregar información, Rechazar así que si me las hacen una verdades pregunta, la contesto, no absolutas. tengo problema. Pero el problema es Ok, que pero no has respondido a Coto mi no me ha pregunta. contestado nada de lo que yo le he dicho, no me ha argumentado nada de lo que yo le he dicho y tampoco... No, yo te he respondido absolutamente todo, pero yo sí No, todo lo preguntándote contrario. cosas a ti, porque Todo lo más bien yo contrario, no quería me has dado el preguntarte. argumento todavía, simplemente estás viendo, Sí, buscando un punto en donde tú puedas entrar con tu postura claro, filosófica. Eso es lo que estás haciendo hasta el momento. el Me argumento dijiste que lo que es justamente la le voy a definición, dar, me dijiste que lo que es la el definición. Escucha, argumento, escucha, escucha, escucha. Me dijiste cuál es la definición entonces de lo que sería existencia. Vamos allá entonces. ¿Qué sería la existencia? Sería un estado de condición de un ser, ¿ya? Es decir, de tener la realidad o la presencia en el universo, ya sea de forma física, ya sea de forma conceptual o ya sea de manera abstracta mediante el lenguaje. A este término nosotros lo podemos abarcar de diferentes tipos de interpretaciones y percepciones que pasan por el sujeto, según el ámbito en el que se utiliza, ya sea la filosofía, ya sea en la ciencia, ya sea en la teología o entre cualquier otro tipo de tema en específico. Cuando no estamos hablando de filosofía, estamos hablando de asertividades porque estamos hablando de un contexto específico en el cual nosotros le damos una determinación abstracta del entendimiento de nuestro entorno. Cuando lo no, llevamos a la la ciencia, existencia, me dijiste que te dieron que te la información. Eh, si lo llevamos a la ciencia, en la ciencia requiere un método riguroso que también está basado en posturas pragmáticas de la filosofía, en la cual podemos llegar a severidades de la probabilidad más alta hasta que se demuestre lo contrario. A esto nosotros le podemos llamar aseveridad hasta que se demuestre lo contrario simplemente. En otras áreas como la teología, en esa área simplemente estamos buscando historicidad académica, estamos buscando patrones de relevancia en consenso de grupos de la historicidad que te puedan entregar algún tipo de información válida. La teología busca validez, no busca verdades, ni tampoco busca aseveridad, ni tampoco busca certeza. Esa era la definición. Ahora sí, dale nomás. Pero ahora quiero no, la escuchar tu existencia argumento. no es eso, o sea, la existencia es justamente la ¿Cómo que no es manifestación del eso? ser. La existencia es la manifestación del ser en una realidad dada. Ahora bien, justamente, la existencia es absoluta, es decir, tiene una operatividad absoluta, omnipresente, en todo momento y en todo lugar. Justamente la existencia no pudo comenzar a existir, siempre tuvo que ser constante y en ese sentido es eterno. Te Entonces, estás si tú me refiriendo a la dices que metafísica. justamente todo lo absoluto, que lo absoluto justamente no existe, las verdades absolutas no existen, en virtud de que obviamente todo pasa por el sujeto, yo te preguntaría, ¿no? La existencia, entonces, ya estaba ahí.
y bueno, luego existió el sujeto, y entonces eso significa que la existencia al pasar por el sujeto se convierte en no absoluto, sino subjetivo, y no es una verdad absoluta, por consiguiente, te estás autorrefutando a ti mismo. Es una Eh, autorrefutación. no me estoy autorrefutando, te estoy dando a entender el cómo nosotros podemos comprender nuestro entorno para partir haciendo filosofía o alguna ciencia rigurosa como cualquier ciencia. Ahí está el punto. Ocurre que nuestro cerebro no tiene idea de lo que existe afuera, primeramente, si no lo sabías. Luego pasa por estímulos, en la cual comienzan los procesos bioquímicos en tu cuerpo. Luego, en respuesta a esto, tienes una interpretación y una percepción. Tienes el 46% de información de relleno ¿Cómo basura. que no sabemos qué hay afuera? ¿A qué te refieres como negro? ¿Cómo que no sabemos qué hay afuera? ¿Sabes cómo funciona tu cerebro? ¿O no tienes idea cómo funciona tu cerebro? Simplemente escuchaste, hiciste un copy-paste de lo que entendiste de filosofía y lo llevaste allá. Pero No, sí, el sí, gran sí, soy problema que... neurocientífico, gato culpa, soy neurocientífico. Neurocientífico. Sí, Muy bien, me parece. Me gustó. Me Bien. parece muy bien. ¿Nuestro cerebro sabe lo que existe afuera? claro, en neurociencias evidentemente no puede probarse eso, querido colega, pero en filosofía sí. Vamos a partir del cómo un sujeto En comprende filosofía su de la entorno. mente, usted Luego está lo haciendo llevamos al... No, en no, no, filosofía de la escucha, mente, escucha. en filosofía de la mente se Sí, puede hacer eso, sí, muchos claro. estudios se sacaron de la filosofía de la mente, pero desde la obra Filosofía de la mente, pero ocurre que desde ahí se empezaron a hacer estudios y se fueron falseando una cantidad de información que tenía la obra de la Filosofía de la mente. Así que no es algo actualizado el hecho de tomar la filosofía de la mente como precursora para un tema argumentativo ahora. Yo prefiero una filosofía informada actualizada. Podemos partir haciendo Y en filosofía desde este, el fenómeno, sí se puede hacer, pero desde una intersubjetividad de la realidad que podemos comprender de manera consensuada. Desde ahí podemos partir, porque todos estamos es que viendo el mismo fenómeno. básicamente hay que entender que el ser humano está compuesto por la percepción y la percepción está caracterizada por los sentidos y estos son los que llevan la señal al cerebro para poder entender la realidad subjetiva del individuo desde el punto de vista del observador, quién está viviendo esa realidad entre comillas. Y esos son los sentidos, Coto. Y si tú estás aplicado en la neurociencia, me gustaría no saber... solamente los sentidos, tenemos más de 33 estímulos diferentes que son aparte de los 5 sentidos que conocemos. Exacto, ya. No, pero básicamente los más conocidos para que se entienda, o básicamente para que se entienda lo que está hablando Coto, porque si él habla de la neurociencia, o he aplicado la neurociencia, me gustaría entender qué define la neurociencia como el alma, No lo que sería según la neurociencia, porque tú... La neurociencia es una error categorial, disculpe, soy neurocientífico, tengo 2 doctorados también en Ya, ciencias perfecto. de Pero par por y lo mismo tiene policía. que, por lo mismo debería estar actualizado con la información, con la información. El alma no se define en neurociencias, No, para disculpe, es un nada. error categorial, sino que se Ya, define en mira, filosofía, es mira, justamente el disculpa, principio mira, ahora vital voy a que tiene levantar la un poco la actividad. voz porque sabes que estaba hablando, mira, estaba hablando de estupideces porque hoy en día, no sé si conoces el Cajal, la Universidad de España. No. A ver, Ya, Cajal, define, mira, la no, el alma no neurociencia, se te voy a define en explicar, déjame darte el neurociencia. argumento. La neurociencia define como alma un conjunto de procesos fisiológicos del cerebro. Vaya, estudie, amigo. ¿Sabe qué? Usted está, su No lo argumento está define, más inflado que sus egos. no lo No, define me parece como que tal, no. como alma. En neurociencia no se define así, pero más bien en neurociencia no se estudia el alma ni tampoco el espíritu. Exactamente, no es su Ya, objeto formal de estudio. Me parece que acá hay un estúpido que no sabe neurociencias. no hacia las personas, por favor. No, bueno, él también Estamos hablando dijo sobre los que... argumentos, no sobre No, los... bueno, él dijo que yo también decía Exacto. estupideces y las estupideces solamente las dice un estúpido. Evidentemente, él me dijo también así. Así que yo puedo decirlo también a él. Vayamos al tema Es que ¿por qué? del cómo lo... No quiero Exacto. un entre ustedes, no. Ujú. Quiero tu argumento, Coto, ahora basado en una filosofía informada, por favor, sin caer en la especulación gratuita, por favor. Cada cosa que me digas, no quiero que me digas cuál es tu definición de, quiero que me digas en dónde encuentras la comparativa en nuestra realidad coherente para poder que tenga un sentido, o si no, simplemente sería una especulación gratuita, por favor. Cada cosa que me vayas diciendo, me haces una comparativa, y así vamos entendiendo cuál es tu argumento y qué tan sólido es.
¿Cuál es su deducción, po? Entró con la Vale, deducción él. vale, justamente verdades absolutas existen en sentido de, por ejemplo, los axiomas lógicos. ¿Sabes lo que son los axiomas lógicos? Muy bien. Para las personas que estén presentes, los axiomas están explicados en mi canal de YouTube. Recuerden que lo tienen el enlace está en mi perfil de TikTok, pueden ir a verlo. En donde estoy enseñando ciencias y filosofía, acabo de subir todos los fundamentos de la ciencia. Y ahí está entregado lo que sería un axioma, ¿ya? De manera filosófica y un axioma de manera científica, que son totalmente diferentes y no tienen relevancia entre uno y el otro, ¿ya? Excepto que estemos hablando de filosofía naturalista, que está Y relacionado con bueno, el tema de la creo que ciencia. eso no refuta tu postura, porque evidentemente los axiomas lógicos son verdades absolutas. Sí, en un específico y contexto No, no, totalmente disculpa, cerrado. disculpa, eso es falso. No es falso. Ese es el gran Un problema. segundo, llaman a mi puerta, un segundo, un segundo. Filósofo desconocido, ocurre que lo voy a subir completo. Estoy enseñando ciencia, así que voy a subir todos los tipos de sentidos que nosotros podemos comprobar en nuestro entorno, así que no hay problema con eso. Gato oculto, mira, según la percepción, mira, yo no soy neurocientífico, pero igual tengo un grado de información un poquito más clara que muchos, o sea, no más que tú y que los especialistas que se dedican a esto, pero dentro de la investigación igual hay que entender que el cerebro está compuesto de, o sea, no está compuesto, sino que produce unas sustancias llamadas hormonas, y estas hormonas son cuatro hormonas fundamentales, y sabemos cuáles son: la oxitocina, la serotonina, la endorfina y la dopamina. Ahora, ¿cuáles son las sustancias que contrastan estas mismas hormonas que estamos hablando del estrés y el cortisol? Que referentemente, aquí yo quiero llegar al punto de vista, no sé si no estoy diciendo que sea una verdad absoluta lo que digo, no es un estudio, pero sí está dentro de la investigación y lo que yo he entendido a través del cerebro del ser humano. Y a base de eso me he tratado de respaldar con estudios, con información real. Y dentro de esto, lo que yo acabo de decir, Gato, que el alma, según la neurociencia, está relacionada con un conjunto de procesos fisiológicos del cerebro. ¿Cómo se produce esto? A través de los mismos axiomas que ustedes estaban hablando, de estímulos y el código del lenguaje, donde el ser humano empieza a absorber una información a la cual ya está una información establecida, y se somete a la misma creyendo que es una ciencia o una verdad absoluta. Ahora, dentro de hay patrones, hay factores externos que tratan de tener o anteponerse a esta sustancia, y ahí está el problema de hoy en día en la industria alimentaria. Los factores externos, por ejemplo, la comunicación, las relaciones sociales, la estructura social, los dogmas, las creencias, las culturas, tienen una gran relevancia, una gran importancia en el comportamiento del ser humano y de su cerebro. Y aquí es donde venimos con el concepto de la recompensa variable o la recompensa fija, o el autoengaño, o el efecto placebo, donde a través de la alimentación nosotros engañamos a nuestro propio cerebro con un efecto placebo, pensando que recibimos un estado de recompensa, pero somos adictos a nuestras propias sustancias que produce el cerebro. Y estas son Mira, oxitocina, endorfina, serotonina y dopamina. eh, tenemos más hormonas de todas maneras dentro de nuestro cerebro que nos hace funcionar en respuesta a la información. No solamente las que detallaste. Pero lo que tienes que sacar solamente dentro de tu contexto es que la neurociencia estudia lo que sería el alma y el espíritu, ¿vale? Eso es lo único que tienes que sacar. No estudia eso, ni tampoco encuentra relevancia a ese tipo de cosas, de ese tipo de conceptos, ¿ya? Por ejemplo, las hormonas que te hacen funcionar en tu cerebro sería la adrenalina, que es la epinefrina. Tenemos la dopamina, también sería la serotonina, tenemos la melatonina, tenemos la oxitocina, y te puedo seguir diciendo hasta 6 más, ¿vale? Eh, por eso te digo, no saca el concepto de alma dentro de lo que sería el estudio de la neurociencia, porque no lo estudia, ¿vale? A lo que se refiere dentro de algunos estudios es al tema de la conciencia, pero estamos hablando de la conciencia con S, ¿ya? Y ocurre que la neurología no lo estudia como tal. La psicología se refiere al área de la conciencia con S. Vale, yo volví, los axiomas lógicos son verdades absolutas. Ya lo dijiste, hermano. Está refutado. ¿Cuándo lo dije yo?
Sí, ya lo dijiste, de hecho. Dijiste que sí, son verdaderos absurdos los axiomas lógicos. No, no dije eso. Te pregunto, ¿no? El Te principio de no dije que contradicción. dentro de un contexto específico nos sirve para poder, como herramienta del lenguaje, nos sirve para un estudio específico relacionado de manera razonal lógica en filosofía y de manera científica se descartan algunos axiomas. Vale, por favor, dime en qué contexto no opera el principio de no contradicción. Te escucho. Dije que no funcionaba en algún contexto. Por favor, te Eh, escucho. Tú dijiste en contextos que funcionan en contextos. Eso quiere decir que en otros contextos no funcionan. Te escucho. Básicamente, es absoluto. Entonces opera en todo momento y en todo lugar. Te escucho. ¿En No, qué todo lo contexto? contrario, No. todo lo contrario. Yo nunca dije lo que Por estás favor. diciendo. Tú Por estás favor. ¿En qué tergiversando mi contexto? información y lo estás utilizando a tu manera. ¿En qué contexto no No funciona el tergiverse la principio de no información. contradicción? Dije Por favor. claramente, los ¿En principios qué lógicos, contexto? escucha, muchas gracias. Los principios lógicos te los acepto, ¿ya? Son necesarios, hasta en la ciencia son necesarios los principios lógicos, pero es una herramienta del lenguaje, ¿ya? No son prescriptivos, no son absolutos, ¿ya? Los principios lógicos describen la realidad, porque es parte del cómo nosotros podemos razonar nuestro entorno, a lo que nosotros podemos llegar como individuos, como sujetos, podemos llegar a una realidad intersubjetiva, no podemos llegar a una realidad objetiva. Kant lo menciona como nómeno. En ciencias, en neurología, lo conocemos como caja negra. Si no lo conocías, ese es un gran problema. Pero una pregunta, ¿no? Si tú dices que justamente son descriptivos y son meras herramientas conceptuales, justamente serían aquello que posibilita nuestra capacidad de concebir algo. Es decir, que sin los principios lógicos no podemos conceptualizar algo, ¿correcto? Respóndeme eso sí o no un segundo y continúo. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? De manera descriptiva, lo utilizamos como herramienta del lenguaje para poder entender nuestro entorno. Perfecto. Entonces eso quiere decir que los principios lógicos simplemente funcionan a nivel operacional conceptual. Es decir, que a nivel de realidad objetiva, la realidad objetiva, sería posible que algo transgreda el principio de no contradicción. Dada tu argumentación, sería una posibilidad ontológica, pero no una posibilidad lógica. Así que básicamente es irracional. No, todo lo contrario. Lo que te estoy diciendo es que estamos limitados. Todo lo contrario de ti, porque justamente si solamente podemos conocer algo que está en virtud de los principios lógicos, si obviamente no tenemos los principios lógicos, en la realidad podría existir algo contradictorio y podríamos no entenderlo, pero eso no significa que no existe, evidentemente, porque la realidad objetiva soporta todo. Así que sí, te refutaste tú solo, es racional. No, todo lo contrario. Para la gente que esté presente, los principios lógicos Acabas de afirmar eso. describen nuestra realidad y así nosotros los podemos estudiar mediante nuestra razón, ¿ya? Mediante la lógica. Si quieres dejar la lógica y la razón de lado para poder tratar de comprender nuestro entorno, estarías llegando a lo que sería la caja negra. Y estamos hablando de algo totalmente desconocido para el humano, por nuestras limitantes como especie. Aunque ocupemos maquinarias para poder tratar de llegar a lo más objetivo, a lo que de manera coloquial o utilizado, ocurre que las maquinarias dependen del sujeto para el sujeto. Número uno, entregan información práctica para el sujeto de manera pragmática, para que nosotros podamos entenderla. No Entonces existe, los principios no lógicos serían, existe. o sea, básicamente una contradicción sería imposible lógica y ontológicamente. Gracias al tema de los principios lógicos podemos hablar de ontología, pero es basado en lo existente, en lo que podemos comprender, en lo que está dentro de la realidad intersubjetiva. Eso yo no te lo estoy negando. El problema es cuando tú lo llevas a la realidad objetiva, lo estás llevando a la prescripción y yo no te lo puedo aceptar de manera prescriptiva. Si tú me dices que pueden salir del sujeto, descartamos al sujeto, ok. Te acepto los principios lógicos de manera prescriptiva si me logras defender de que me demuestres la realidad objetiva sin pasar por el sujeto. Si lo logras hacer, te acepto los principios lógicos que no requieren al sujeto para poder que sean prescriptivos. Y es imposible llegar a esa respuesta, no me la puedes dar, porque todo lo que nuestro conocimiento basado en filosofía o basado en la ciencia parten por el sujeto.
parten por relleno basura, parten por un fenómeno, por una causalidad, y vamos desglosando desde ahí en adelante nuestra manera de poder entenderlo. Luego viene la filosofía y lo razona. Toda información que nosotros podemos comprender de nuestro entorno, y por eso utilizamos los principios lógicos. Describen lo que nosotros podemos observar. Bueno, estás equivocado, ¿no? Porque evidentemente las verdades absolutas, bueno, son existentes de los axiomas lógicos. No puedes refutar los axiomas lógicos, que básicamente en filosofía se plantean como verdades absolutas, así que hasta que no los refutes, estás equivocado. Significa que no entendiste nada de lo que te he hablado entonces. Estás escuchando para responder y no escuchando para entender. No, hermano, es que estás equivocado. Yo puedo dar la razón porque yo soy racional. Tú eres irracional porque estás en contra de los principios de la lógica. No, todo lo contrario. Tú tienes un sesgo basado en tu postura filosófica. Lamentablemente, ese es el problema que están teniendo solamente aquí filósofos de TikTok, ocurre solamente. Porque tú hablas con un filósofo real y no llegan a ese tipo de respuesta. Más bien, no se casan con ningún filósofo, no se casan con ninguna postura. Todo lo contrario. Vayamos allá entonces, referente al tema de los axiomas lógicos. Los axiomas lógicos. Ahora sí, para que no se me cierre el live, me colocan un puzzle. Los axiomas lógicos como tal son proposiciones fundamentales que se aceptan como verdaderas sin la necesidad de demostración dentro de un sistema lógico específico y un contexto o matemático, por si acaso. Estos sirven simplemente como puntos de partida para construir teorías, derivar conclusiones y establecer la coherencia entre un sistema simplemente. Por ejemplo, axiomas lógicos que utilizamos como en nuestra herramienta del lenguaje de manera universal, los utilizamos como, por ejemplo, la ley de identidad, la ley de no contradicción, la ley del tercer excluso. Porque los axiomas lógicos no son absolutos. Aunque los axiomas son fundamentales, no pueden considerarse absolutos por las siguientes razones, para que la gente que pensaba lo contrario que no lo argumentan, simplemente lo desconoce posiblemente, espero sea así, porque parten de una postura filosófica y tienen un sesgo de confirmación muy grande de un copy-paste que ellos mismos hicieron dentro de su estudio de lo que iban escuchando. En la contextualidad, ¿ya? Los axiomas son válidos dentro de un marco lógico específico, pero pueden no aplicarse en otros, ¿ya? Ejemplo, la lógica clásica, por ejemplo, acepta la ley del tercer excluso, ¿ya? Pero en lógica no clásica, como la lógica difusa o la paraconsistente, esta ley no siempre se cumple. Por ejemplo, dependencia de los sistemas. Los axiomas dependen de las reglas y definiciones del sistema al cual pertenecen. El sistema cambia. Los axiomas pueden no ser válidos en el nuevo contexto, ¿ya? Parten por las convenciones humanas. Si hay un consenso humano en la cual estamos llegando a una universalidad de un contexto específico del cual estemos hablando, estos los analizamos, los proyectamos y los podemos llevar a una categoría específica para poder utilizarlo como contexto para poder hacer percepciones nuevas de algún argumento del cual están bajo algún estudio. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la filosofía no busca verdades absolutas, la filosofía busca asertividad, ¿vale? Mediante la razón lógica del cómo nosotros podemos comprender nuestro entorno. Mientras que en la ciencia buscamos aseveridades de probabilidad más alta, ¿ya? A esto nosotros le llamamos hechos hasta que se demuestren lo contrario, ¿ya? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en la cual estamos sujetos al cambio, ¿ya? Así que lo que pudo haber sido hoy posiblemente no sea mañana y para eso se tiene que demostrar. Mientras no ocurra eso, seguirá siendo un hecho. Perdón, vamos de nuevo. Dice, Gato Teo dice que cuando estés solo lo invites para unir los live. El trato de unirse, pero no se puede mientras tenga a alguien arriba. Ah, vale, vale. Estoy desde Live Studio, no sé si se podrá hacer eso.
Yo me puedo salir para que lo pueda hacer, gato, no hay problema. Vale, vale, déjame tratar de hacerlo. O bájame tú para no salirme del live porque me va a sacar. Vale, de programación. Muchas gracias. Estamos aquí entonces. Voy a dejar de grabar para ver si me puedo conectar a hacer una intervención con el live de Teo. Vamos a seguir con el live, por supuesto.